adorarás y a Él solo servirás. Este verso es bien profundo. No es solo una conversación entre Jesús y Satanás. Nos enseña a nosotros, a cada uno de nosotros, qué viene primero y qué viene después. ¿Cómo así, hermano Freddy? Muchos de nosotros servimos sin adorar. Y cuando servimos sin adorar, cometemos el error de nuestras vidas porque nos cansamos y nos aburrimos. Otra vez tengo que ir a limpiar los baños. Hoy que son cochinos mis hermanos. Viene cuando yo no adoro. Por eso es que el orden es que primero adoro. Primero es para arriba y luego horizontal. Primero adoro y luego sirvo. Y cuando tú lo haces en ese orden, hermano querido, no te vas a cansar ni te vas a aburrir. Ese es el orden. Ese versículo anótelo en su corazón porque allí está la clave del servicio sano, del servicio ordenado, del servicio, hermano, que estableció el Señor. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él sirves. No es al revés. Como lo he dicho, hay algunos que primero sirven y luego van a adorar. Y peor aún, hay algunos que solo sirven y no adoran. Y no sirve ese servicio. Ojo, hay cosas que se tienen que ver. A ver, el arrepentimiento. Estamos con gente que estudia la palabra. ¿Cómo se llama arrepentimiento en el griego? De a uno nomás. Pero que no me conteste el pastor. ¿Sí? A ver, ¿quiénes son maestros acá de discipulado? Veámonos las caras al tiro. Veamos quién es quién aquí primero. Allá y acá. ¿Sí? ¿Y discipuladores o algo? ¿Sí? Perfecto. Gloria a Dios. Ustedes no me contestan. Ni el pastor ni ustedes. ¿Estamos? Ok. ¿Cómo se llama el arrepentimiento en griego? Metanoia. ¿Qué es metanoia? Cambio de mente. El cambio de mente se produce aquí. A ver, hermano Freddy, ¿pero por qué? Lo que pasa es que el cerebro lo asociamos más a la mente. Y si hablo de un cambio de mente, ok, tendría que cambiar mi manera de pensar. Por eso estamos haciéndolo aquí y no aquí. ¿Bien? Ok. Pero ese cambio de mente, ese arrepentimiento, mi vecino lo tiene que ver. Es algo que pasa aquí adentro, que nadie se da cuenta. Sin embargo, por definición, el arrepentimiento mi vecino lo tiene que ver. ¿Me explico? Otro más, justicia. ¿Qué es justicia? El teléfono también sirve para tener aplicaciones tipo Real Academia Española de la Lengua. Diccionarios. La justicia es, por definición simple, darle a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia. Al que honra, honra. Al que impuesto, impuesto. Etcétera, etcétera. Justicia es eso. Ok, es una definición. Usted no va a comprar un kilo de justicia en la ferretería, hermano. Es algo intangible. Sin embargo, de nuevo, la justicia se tiene que ver. Porque por definición es que usted le dé algo al que le debe. Ok, la adoración es lo mismo. La adoración es entender quién soy yo y entender quién es Él y saber qué hacer en ese caso. ¿Qué se hace cuando yo entiendo quién soy yo y quién es Él? Me voy a las rodillas, hermano. Me rindo. Este es mi lugar delante de Dios.
No puede ser otra cosa. No puede ser que yo le hable de frente a frente al Señor, hermano. Mi lugar es las rodillas. Eso es adoración. Es algo espiritual. Pero mi adoración se tiene que ver. ¿Cómo? Con el servicio. ¿Me va siguiendo? ¿Vamos bien? Hermano, estamos en el inicio de la introducción recién. Por eso le digo, ¿usted tiene tiempo? Y me dice, amén. ¿De verdad, hermano? ¿En serio? Sí, así de bravo. Vamos entonces. La adoración se ve. Y no se ve cuando usted levanta las manos al Señor. Se ve cuando va a lavar el baño. Y cuando va a pasar la escoba en el rincón. Y cuando va a decirle, pastor, ¿sabe qué? Hay que cambiar una luz. Lo puedes hacer tú y usted va contento. Porque primero adora. Porque a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Bien? Ok. Estamos en la introducción de la introducción. Porque en la palabra del Señor hay varios colaboradores de Pablo. Bien, los vamos a ver un poquito más en detalle. Pero antes de verlo, y esta slide, perdone lo básico del slide, hermano. Perdone lo básico de la diapositiva porque la hice ahora antes de venir para acá. Pretendía pedirle a mi amigo ChatGPT que me la arreglara, pero no alcancé. Por eso quedó así, sencilla. Porque antes de hablar de los colaboradores, hablemos un poquito de aquellos que le hicieron la vida cuadritos a Pablo. Bar Jesús el primero, Hechos 13 del 6 al 11, no lo vamos a leer, no le voy a pedir que lo busque porque salimos a las 3. Pero sí, Bar Jesús fue un hijo del diablo, hermanos. Pablo en ese pasaje lo trata así. No era parte de la iglesia. Como tampoco, al parecer, era Alejandro el Calderero, que aparece en 2 Timoteo del capítulo 4, entre el 14 y 15. Tampoco era un colaborador. Era alguien que en realidad, el mismo Pablo escribió, me ha hecho males. ¿Calderero qué es? ¿Ah? ¿Perdón? Vamos a buscar qué significa calderero. Ok, o usemos las versiones. ¿Tienen más versiones aparte de la versión 60? ¿Sí? ¿Quién tiene? ¿Quién me ayuda? 2 Timoteo 4, 14 y 15. Veamos qué dice la NTV. Y todavía no empezamos el tema, hermano. Bueno. El que trabaja el cobre. ¿Qué dice acá? El herrero. Otro dice el broncista. Alejandro trabajaba el bronce. Alejandro, permítanme ir un poquito más allá, el bronce es juicio. O sea, el tipo vivía su vida diaria en juicio. Por eso lo único que salía de él era males para el siervo. Pero bueno, también es un detalle. Figelo y Hermógenes y Meneo y Fileto eran gente sí que trabajaba en la iglesia y que de alguna manera usted lo puede ver en ese detalle. Por eso le dejé el listado para que usted lo estudie. Entre paréntesis, a mí me gusta dejar listado para que la gente estudie. ¿Sí? Eran gente que estaba en la iglesia, pero los diccionarios, los comentarios mencionan que apostataron. Eran gente apostatable. Eran gente que no estaba bien cimentada en una casa. ¿De dónde saca eso, hermano Freddy? Figelo significa fugitivo. El fugitivo es el que anda arrancado. El que está en una casa, luego está en otra, luego está acá, luego está acá. ¿Por qué? Porque lo andan buscando. Anda por aquí y por allá. Figura del que anda por aquí y por allá en la iglesia.
y no se planta. No se establece. Entonces, el peligro del que anda en ese tipo de andanzas es que no se establece y es fácilmente apostatable. Otro, Hermógenes. El diccionario muestra que significa nacido de Hermes. ¿Y usted sabe quién es Hermes? ¿Ah? ¿Era un dios? Era un dios, con minúscula. Claro. Hermes era para los griegos lo que Mercurio era para los romanos. ¿Le suena a usted un dios que los romanos le ponían unas alitas en los pies? Era, dice los diccionarios, que era un mensajero de los dioses. Bueno, Hermógenes era un nacido de los dioses. No era una persona que se dejó moldear por el Señor. De nuevo, junto con Figelo, que era el fugitivo, era un tipo fácilmente apostatable. Himeneo y Fileto también tienen su historia. Eran gente que estaba en la iglesia, pero que se arrancaron, que se fueron. Demas, lo dejé para el final, porque en Colosenses 4:14, en Filemón 1:24, Pablo habla de Demas. ¿Y sabe lo que dice? Sobre todo en Filemón 1:24, los presentó junto con Lucas. Lucas, un par más, y Demas, mis colaboradores. Y luego, en 2 de Timoteo 4:9 y 10, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ¿sabes? Ven a verme luego, porque Demas me abandonó amando este mundo. Demas, hermano, era un colaborador. Demas estaba codo a codo con Pablo. Pablo lo consideraba un colaborador. Pero rapidito Demas amó más el mundo. ¿Cómo puede ser eso, hermano Freddy? ¿Sabe qué significa Demas? Popular. Gente del pueblo. La persona que está pendiente de agradar al mundo, rapidito se va a ir al mundo. Al que le preocupa más ser popular entre su gente, no le va a importar lo que Dios piense de él. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Ok, esta es la introducción. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor aparecen colaboradores. Estos sí que eran de verdad. Y el primero es Timoteo. ¿Le suena a Timoteo? ¿Sí? Timoteo, Romanos 16:21, versión de las Américas, dice, Pablo lo escribía, Timoteo, mi colaborador. Pablo conocía a Timoteo. De hecho, hay otro pasaje por ahí que dice, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Hermano, Timoteo no era Demas. Timoteo no era Fileto. Timoteo no era Figelo. No era Himeneo. Era un tipo que de verdad colaboraba. Timoteo significa que adora a Dios o apreciado de Dios. Y esto hace el link con el versículo que estábamos viendo. Al Señor tu Dios adorarás. Y como tú eres adorador, facilito te da el servicio. Timoteo era así. Él entendía esa forma. Él entendía que primero era la adoración al Señor, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y por lo tanto el servicio iba a venir de manera natural. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 6 y Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 1 nos indica lo que era Timoteo. ¿Alguien sabe lo que era Timoteo? En lo ministerial.
estamos cerca. Busquemos 1 Tesalonicenses 2:6. Rapidito, rápido. Ustedes son raudos con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 6. Alguien que lo pueda leer con buena letra. Uno solo. ¿Qué más? ¿Solo eso? De nuevo. ¿Desde el 6? En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Perfecto. Aquí dice, como apóstoles pudiésemos haberles exigido algo. La pregunta es, ¿quién estaba escribiendo allí? Pablo. Claro, Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Perfecto. Pero dice apóstoles. ¿Quién más estaba escribiendo allí? Ahí aparece 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. ¿Y quiénes son? Silvano y Timoteo. Por lo tanto, 1 de Tesalonicenses la escribió Pablo, Silvano y Timoteo, apóstoles. Timoteo era un apóstol. ¿Bien? Es para ir ordenando un poquitito el panorama. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le escribe a un hijo en la fe, un verdadero hijo en la fe. Él no se refiere a todos de esa misma manera. Se refiere así a Timoteo y a Tito. ¿Bien? Pero además podemos darnos cuenta que Timoteo tenía un ministerio. Hermanos, el que adora y sirve en orden tiene más posibilidades de desarrollar un ministerio saludable, un ministerio sano. ¿Sí? Entonces, Timoteo, tenemos claridad de que era apóstol. El segundo, colaborador, a diferencia de Demas, a diferencia de Himeneo, a diferencia de, por supuesto, de Bar Jesús, a diferencia de Fileto, era un colaborador. Y eso lo dice 2 Corintios capítulo 8, verso 23, Nueva Biblia al Día. Si alguien les pregunta quién es Tito, esto lo escribió Pablo, díganle que es mi compañero y colaborador. Estamos viendo que de Timoteo Pablo tenía buenas palabras y acerca de Tito también Pablo tenía buenas palabras. De estas dos personas Pablo dice verdaderos hijos en la fe. Tito, el diccionario Hitchcock dice que significa agradable. El diccionario de nombres de 1909 dice que es honorable y complaciente. ¿Qué sacamos en limpio de esto? Hermano, que usted para trabajar con otro tiene que ser agradable, pues. ¿Usted se acuerda? ¿Cuántos trabajan aquí? Ok, bien. No me levante la mano ahora. ¿Tiene un compañero desagradable? Compañero o compañera desagradable, no me levante la mano. A veces pensamos en lo desagradable que alguien puede ser para allá, digamos. Vemos que la película la están dando allá y la persona es desagradable. Pero hay veces que nosotros somos los desagradables. Y otros piensan de mí que yo soy desagradable. Tito no era no tenía ese problema. Tito era un tipo agradable. Complacía a trabajar con él. ¿Se va fijando el perfil que tienen los verdaderos colaboradores? ¿Timoteo qué significaba? Que adora, el adorador. Tito significa agradable, tiene que ser un tipo con un carácter dócil.
¿usted es dócil? No me conteste. No me conteste. Pero se lo tiene que llevar para la casa como una pregunta. ¿Soy dócil para trabajar? Porque a veces pensamos en lo desagradable que es una compañera de trabajo. Pero aquí yo soy agradable. Cuando me mandan a limpiar la entrada para allá. ¿O soy del que alega y alega y alega? Se va dando cuenta que la palabra nos va mostrando cómo tenemos que ser. Tito, capítulo 1, verso 5, Dios habla hoy. Cuando te dejé en la isla de Creta, porque ya vimos que Timoteo era un apóstol. Bien, veamos qué es Tito. Cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglases lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombrases ancianos de la iglesia y de acuerdo con lo que te encargué. No había nada más. ¿Qué era Tito? A Tito le dan la tarea de ir a una isla, Creta. Y en esa isla habían algunas ciudades y cada ciudad tenía una iglesia. No era como acá, pues, hermano. Yo tuve a principios de abril el privilegio de ir a compartir la palabra a Los Álamos. ¿Alguien conoce Los Álamos acá o no? ¿Sí? Gloria a Dios. Oiga, impresionante. Uno camina 3 casas, una iglesia. Da vuelta a la esquina, otra iglesia. Y más allá, 4 casas, otra iglesia. Impresionante. Ok, en Creta no era así. Porque Creta tenía diferentes pueblos y cada pueblo tenía una iglesia. Por eso es que Pablo le escribía a la iglesia de Corinto, porque había una iglesia. Por eso le escribía Pablo a la iglesia de Éfeso, porque había una iglesia. ¿Bien? En Creta, Tito tenía una tarea. Poner a cargo o elegir ancianos. ¿Hay ancianos? No pregunté eso. ¿Hay algún anciano acá o no? ¿No? No hay ninguno. ¿Ah? Ya, perfecto. ¿Usted sabe lo que hace un anciano? Le dijeron que el hermano Freddy era anciano y no tiene idea lo que hace el hermano Freddy en la iglesia. Ya, ok. Bien, salimos. Bien. El anciano, para que usted sepa, hace exactamente lo mismo que un pastor. Un anciano tiene la tarea de pastorear. Hermano Freddy, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos pastor y tenemos ancianos? La diferencia está en quién los elige, en el llamado. ¿A quién llama quién es el que llama al pastor? Jesús, según Efesios 4:11. Él mismo, refiriéndose a Jesús, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo establece Cristo. Los ancianos con la misma tarea, ¿quién los establece? Un ministro. Por eso, pensé que tenía algo más, por eso lo había puesto. Por lo menos Tito, por lo menos era un delegado apostólico. Quizás era un pastor. O quizás era un apóstol en ciernes, también, no lo sabemos. Pero sí tenía la tarea de administrar la iglesia. Por eso Pablo le dijo, ándate a Creta y establece ancianos. ¿Y qué tenían que hacer los ancianos? Gobernar las iglesias. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Porque recién ahora vamos a empezar el tema. Porque en la Biblia aparecen varios colaboradores. Ya vimos a Timoteo, que significaba
adorador. Vimos a Tito, que significaba, por lo tanto usted tiene que ser un... Bien, vamos bien. Y si adora, usted tiene que servir. ¿Bien? Ok. Podemos hablar de David si hablamos de adoración. Podemos hablar... ¿de qué otro adorador pudiésemos hablar? Cuénteme usted que sabe Biblia. Porque hablamos de adoración y pensamos en David. ¿Pero qué otro adorador hay? Abel. Pensé que había dicho amén, por eso no lo había puesto. Abel, ¿bien? Me gusta. ¿Ah? Miriam, ¿quién era Miriam? ¿Danzarina? Una danzarina. ¿Qué más? Profetiza también. Profetiza. ¿Qué más? No sé. Era levita. Era hermana de Moisés. Podríamos hablar del adorador Abraham, podríamos hablar del adorador Moisés, podríamos hablar del adorador Aarón, podríamos hablar de Silvano, que usted me lo mencionó delante. ¿Sabe quién era Silvano, entre paréntesis, o no? ¿No? Porque de repente aparecen muchos nombres en la palabra. ¿Usted se acuerda de que Pablo estuvo encerrado en una cárcel con un compañero y que en la noche se pusieron a cantar y se abrieron las cárceles? ¿Cómo se llamaba el compañero? Silvano. El mismo, apóstol. ¿Qué escribió Silvano, Timoteo y Pablo? Le estoy haciendo preguntas que conversamos hace 5 minutos, hermano. Primera de Tesalonicenses, exactamente. Ok, bueno, podríamos hablar de un montón de colaboradores y jamás se nos habría pasado por la cabeza de hablar de Epafrodito. ¿Usted había pensado en Epafrodito? ¿No? A ver. Epafrodito, en Filipenses 4:18, versión, no es la Reina Valera 6, es la Reina Valera 60, me faltó el 0 ahí. Pero todo lo he recibido, dice Pablo a los filipenses, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Epafrodito también era un colaborador fiel. Y Filipenses capítulo 2, versos 25 dice, mas tuve por necesario, y este versículo, anótelo, la cita, porque de aquí vamos a extraer la enseñanza. Y recién ahora vamos a entrar en el tema, hermano. Por eso que digo que vamos a salir a las 3 aquí. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Características: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 5 características que tiene el colaborador fiel. Habiendo pasado por aquellos que no fueron fieles, habiendo pasado por Himeneo, Fileto, Demas, habiendo pasado por esos que le hicieron la vida complicada a Pablo, pasamos por algunos que fueron hijos verdaderos en la fe, llegamos a Epafrodito. Y vamos a ver que Hitchcock nos dice que Epafrodito significa amable y atrayente. Y el diccionario de nombres 1909 nos dice que significaba agradable y hermoso. De nuevo nos está hablando, hermanos, de un carácter afable. Un carácter dócil, un carácter, no sé si existe la palabra, hermanos, pero un carácter querible. Entonces, aquí la idea es que cada uno nos vayamos nosotros cuestionando nosotros mismos. ¿Estoy siendo un buen colaborador? ¿Qué me falta para ser un buen colaborador? Si mi respuesta fue no. Eso es lo que tenemos que ir mirando. Entonces, Epafrodito, la primera característica
que aparecía en Filipenses 2:25. Epafrodito, mi hermano. La primera tarea que un colaborador fiel tiene es que tiene que mostrarse hermano. Porque somos parte de una misma familia, porque tenemos un mismo padre, porque vivimos en una misma casa, hermanos. Lo primero que el colaborador fiel tiene que cumplir es que tiene que ser un verdadero hermano. Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. La versión del Oso y la traducción lenguaje actual dice, el hermano, pero la Nácar Colunga y la Martín Nieto me gustan porque hablan de nuestro hermano. Porque cuando hablamos de hermandad, hermanos, tenemos que hablar de cercanía. Cuando habla del él, hermano, es como lejos, así como, no, pero cuando hablamos de nuestro, es que estamos hablando de algo que nos afecta a nosotros, que está cerca nuestro. Entonces, el colaborador fiel, lo primero es que tiene que ser parte de algo llamado familia. Debe sentirse parte. Debe tener identidad. Un tema que hoy día está tremendamente cuestionado, hermano. Nos han salido ahora últimos los Terians. Esa es la última, digamos, pero antes han habido otras. Problemas de identidad. Entonces, lo primero es que tenemos que recordar que si vamos a ser un buen colaborador, es que tengo que mostrarme como un buen hermano, como un hermano cercano, como un hermano que está preocupado del de al lado. En las congregaciones más pequeñas eso se puede hacer, hermano. Aprovechen eso. En las iglesias más grandes se hace difícil. Generar vínculos en una congregación grande, hermano, cuesta mucho. En ciudades que son poco amigables es peor. Así que aprovechen eso, hermanos. Y que los vecinos de acá nos conozcan porque somos parte de una misma familia. ¿Me va comprendiendo? La primera característica. Hermanos, según la Real Academia Española de la Lengua, significa persona que con respecto a otra tiene el mismo padre y la misma madre. O solamente el mismo padre o la misma madre. Vamos a leer solo lo destacado. Persona que con respecto a otra tiene el mismo padre que ella en sentido moral. Por ejemplo, un religioso respecto de otro de su misma orden o un cristiano respecto de los demás fieles de Jesucristo. O sea, la Real Academia Española de la Lengua, un diccionario común y corriente, un diccionario secular, habla de esto que hay entre nosotros. Hermandad espiritual. Pero fíjese, el primer punto, persona que con respecto a otra tiene el mismo padre o madre. Hablar de hermanos necesariamente nos tiene que llevar a hablar de padres. El hermano es quien viene de los mismos lomos. ¿Hay alguien aquí que sea hermano sanguíneo? ¿Sí? ¿Ustedes dos allá? Perfecto. ¿Tú con quién? Ah, con ellos que no había levantado la mano. Te aviso que no la había levantado. El hermano es quien viene del mismo vientre. Nacieron del mismo abdomen, hermanos. Hermano tiene la misma sangre. Vamos aplicando eso a lo espiritual. El hermano tiene la misma crianza. El hermano es el único que podía, en el caso del antiguo pacto, el único que podía levantarle descendencia a un muerto. Eso aparece en la Biblia, el levirato. En muchas ocasiones el hermano pasa las mismas dificultades que uno. Por eso es que nos tenemos que mantener en hermandad.
Porque en diferentes grados, en diferentes momentos, pasamos las mismas. Exactamente las mismas. El hermano, debía haberlo destacado, es alguien que tiene que ser entrañable. ¿Usted me puede explicar qué significa ser entrañable? Amar desde las entrañas. ¿Cómo es eso de amar desde las entrañas? Porque suena súper poético. Amar en las buenas, en las malas, llorar. El amor que tienes que sentir por el que está al lado te tiene que salir de la guata, hermanos. De las entrañas. Entonces, ¿nos amamos así nosotros? Entonces, no es tan fácil ser un colaborador fiel. Porque tiene exigencias. Tiene exigencias. Epafrodito nos la puso pesada, hermano. Porque tenemos que ser hermanos entrañables. Y si tú en la congregación estás viendo que hay alguno que está remando para otro lado, rapidito lo tienes que poner en orden. Tú, como hermano de la casa. Mamá, se está portando mal. Eso es lo que hacíamos cuando éramos chicos. Ok, acá está el pastor. Porque tenemos todos que preocuparnos de que la convivencia sea con un amor entrañable. Todos nos tenemos que preocupar de que no hayan, ¿cómo se llaman eso? Eliminados por convivencia. Todos estamos llamados a preocuparnos de ello. Sobre todo los que han sido puestos en funciones, tienen la tarea de ser supervisores. El anciano, entre otras cosas, hace eso. El diácono tiene esa tarea también, entre medio de varias otras. El líder tiene que estar preocupado de su grupo, porque el líder, sin ser pastor, tiene que pastorear. Tenemos que aprender a ser hermanos entrañables. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos. Cuando hablamos de hermandad, tenemos que hablar de paternidad. Y este es un tema que es bien difícil hoy día porque la sociedad acepta la maternidad. A veces la maternidad, la sociedad común y corriente la transforma en matriarcado. Mucho lo vemos, hermano. Pero no aceptan la paternidad. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al patriarcado. Pero hablar de hijos, por eso yo siempre le digo a los hermanos del discipulado, cuando se habla de hijos en la Biblia es porque hay padres. Pablo decía hijitos. Jesús decía hijitos. Y Jesús no tuvo hijos. Se lo decía a sus discípulos. Juanito decía hijitos. Y no tenían hijos, no eran hijos naturales. Entonces la paternidad es algo bíblico, hermano, que nadie... Hay un montón de tiktokeros diciendo que no. Pero ¿a quién le ponemos oído? A la palabra. Es la palabra la que me manda. No los tiktokeros. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. El hermano es guardia de la vida del hermano. Y allí puse Génesis capítulo 4, verso 9, Génesis 9, 5, porque la pregunta, hermano, la pregunta que le hicieron a Caín, ¿y tu hermano dónde está? ¿Y Caín qué hizo? La pregunta que nunca tuvo que hacer. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano que me estás preguntando? Yo me imagino, hermano, uno puede pensar en esta iglesia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Uno puede imaginarse algunas cosas. Yo me imagino al Señor diciéndole así. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, sí. Tú eres guarda de tu hermana. Tú eres guarda de tu hermano. Tú eres guarda de él. Tú eres guarda de él.
nos tenemos que cuidar entre nosotros. Pero la iglesia no está acostumbrada a cuidarse como hermanos. Porque a la primera es la iglesia la que patea en el suelo. Por eso es que tenemos que aprender a vivir como lo dice la palabra, amándonos entrañablemente. Con el hermano debe haber un trato especial, Deuteronomio 23:19, Romanos 12:10 lo dice. Se cuenta con el hermano en tiempos difíciles. La relación con los hermanos condiciona incluso nuestra ofrenda. Hermanos, de verdad, Epafrodito fue un colaborador fiel porque lo primero era que a él lo reconocían como nuestro hermano. Entonces, vamos pesándonos nosotros, comparándonos con Epafrodito. No, hermano, ¿cómo se le ocurre que voy a hacer eso? Compárese. Porque establecieron esos modelos bíblicos para que nosotros nos pongamos al espejo. ¿Sí? Y ojo, Gálatas 2:4, ojo con los falsos hermanos, que también los hay. Ok. 2, creo, ¿no? No, todavía no. A los hermanos hay que sacarlos de la ignorancia o mantenerlos lejos de la ignorancia. Y aquí nuevamente puse una listita de pasajes donde dice Pablo, hermanos, no quiero que ignoréis. Anótelos ahí, sáquenle una foto, no sé, para que usted lo estudie en la casa. Porque una de las cosas que tiene que hacer con su hermano es cuidarlos de la ignorancia. Salvarlos de ella o mantenerlos lejos de ella. No quiero que ignoréis la importancia de la coinonía, no quiero que ignoréis el misterio del endurecimiento parcial de Israel, no quiero que ignoréis la historia pasada, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, no quiero que ignoréis acerca de la tribulación y la persecución de la iglesia, y no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Tú tienes tareas, y es que a tu hermano lo tienes que mantener lejos de la ignorancia. ¿En qué cosa, hermano? Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo menos 6 áreas en las que tú estás llamado a cuidar a tu hermano de la ignorancia. Ahora sí, pasamos. No, todavía no. Amor de hermano es el amor fraterno. La Biblia en el griego lo habla del amor filios. El amor Filadelfia. Y coincidentemente es una manera de decirlo, pero el amor Filadelfia es el amor que tenía la iglesia Filadelfia, que es figura de la iglesia que se va arrebatada. Entonces, ¿usted se quiere ir arrebatado? Sí, siempre son los mismos, son 4 o 5, el resto no. ¿Se quiere ir arrebatado? Ame a su hermano. Si tiene problemas con un hermano, de verdad, hermano, si el Señor viene ahora, no se va a ir. O si va, se va a presentar como lo creemos y vuelve el tiro. Se va a presentar, lo van a pesar, lo van a medir, no le falta, ¡pum!, vuelves. Ame a su hermano. Y si ama a su hermano, póngase vestido de fiesta. Pero si no, hermano, rapidito vayamos ordenando nuestro amor como congregación y como iglesia. Bien, ahora sí. Filipenses 2:25, versión 60, el versículo que leímos. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Colaborar, según el diccionario, significa trabajar con otras personas. Con una persona, por dice otra, o con varias otras. Solo lo destacado. El punto 4, contribuir significa colaborar. Contribuir, ayudar con otros al logro de un objetivo. Colaborar. Es una palabra compuesta. Co-trabajar. Compartir un trabajo.
Eso es colaborar. Pero hay veces que nos encontramos con gente que quiere trabajar sola. Trabajo mejor solo, pastor. Los baños los dejo mejor cuando trabajo solo, pastor. Colaborar requiere siempre de dos. Siempre requiere de dos. Colaborador, cuando dice Filipenses 2:25, colaborador, viene del griego sunergos, que significa colaborador. La verdad aporta re poco, en este caso la Strong, pero lo puse ahí destacado. A ver, no sé si lo puedo poner acá. Sí. No, pues. Ahí sí. Viene del G4862. Ese anótelo. El G4904, que es sunergo, significa colaborador, viene de G4862. Y ese G4862 significa unión, significa asociación, significa compañía. Y es interesante esto, significa calidad de completo. No estamos hablando del completo para el tamaño. No. Calidad de íntegro, de entero. Entonces, la sinergia desde donde viene sunergos, no al revés, sinergia viene de sunergos, significa necesariamente que debo estar en unión con mi hermano. No hay sinergia, no hay sunergos, hermano, si no hay unión. Y volvemos de nuevo al concepto de la hermandad. Necesitamos, si queremos ser efectivos, hermanos, tenemos que colaborarnos. Uno solo no lo puede hacer. Le partí diciendo que el trabajo de la iglesia se hace con cada uno de nosotros. Le partí diciendo que el pastor no las puede hacer todas solo. Lo necesita usted. Y dio un fuerte amén. Su pastor acaba de dar un fuerte amén porque lo necesita usted. Pero necesita que trabajen juntos, en unidad. Ahora, sinergia significa acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Esto es un poquito enredado, pero se lo explico. Que en la sinergia vamos a suponer que los efectos individuales equivalen a uno. ¿Sí? El trabajo de mi hermano Jonathan es uno. El trabajo del hermano Freddy es uno. El trabajo de la hermana Lisette es uno. 1 más 1 más 1, 3. 1 más 1, 2. Esa es la lógica. ¿Bien? Pero en sinergia es 1 más 1, 3. En sinergia, el efecto resultante es mayor que el efecto individual. Se lo explico de nuevo. ¿Usted ha visto alguna vez ese par en la calle? ¿Usted sabe por casualidad cuánta fuerza tira un buey? ¿Sí? ¿Cuánto? No me diga mucho. No. ¿Usted sabe? 2000 kilos más o menos. Está bien, ¿eh? Uno arrastra entre 500 y 600 kilos. 1. 2, la yunta arrastra entre 1500 y 4000 kilos. El efecto de la sinergia. Por eso que 2 valen más que 1. Entonces, cuando habla la Biblia de que Epafrodito era un colaborador, era un tipo que ayudaba a Pablo a que 1 más 1 no fuera 2, sino que fuera 3.
¿Tú puedes sumar 3 con tu pastor? No, yo trabajo solo. 1 más 1 no más. Sumemos 3, hermano. Sumemos 3. Ahí está. 3 ejemplos de sunergos en la palabra. Isaías 40, 29, versión 60. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por lógica, ¿cuánto es 0 por 0? Ok, aquí dice que al que no tiene ninguna se las multiplica. Sinergia. Al que tiene 0 se las multiplica y va a tener muchas. Pero eso es en Dios. 1 Samuel 18, 7. Y cantaban las mujeres, versión 60, que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David. ¿Por qué? ¿Por qué sinergia? Porque peleaban juntos. Saúl hirió a 1000, David a 10.000. ¿Por qué? Porque 1 más 1, 3. Pero ¿cuál es el otro de David? Sí. Dios. David vivía al lado, andaba, caminaba con Dios. En el tiempo de ley, en el tiempo de ley, David vivía gracia. En el tiempo en que todo era establecido y la ley les caía a todos por igual, David vivía en gracia. Se comía los panes de los sacerdotes y nadie le decía nada, hermano. Se vestía con el efod de lino que se tenían que vestir solo los sacerdotes y el Señor no le decía nada. El tipo vivía cerca de Dios. Por eso es que ellos dos, David y Dios, mataban a 10.000. Saúl estaba solo. Se rascaba con sus propias uñas. No tenía la compañía de Dios, porque llegó un minuto en que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Te vas dando cuenta? Eclesiastés 4:9. Puse ahí la Biblia, el libro, la palabra de Dios. Valen más 2 juntos que 1 solo. Hermanos, por eso el matrimonio. Porque valen más 2 que 1. Porque es mayor la recompensa del esfuerzo. Y yo que estoy aburrida del viejo. Son más valen 2 que 1. Y yo que justo estaba pensando hablar con la Luchita este viernes, para que lo dejáramos hasta ahí, ¿no? Más valen 2 que 1. El diseño del matrimonio, hermanos, es precisamente para que 1 más 1 sea 3 o más. Por eso, si no te has casado, cásate. Porque si no, estamos fuera del diseño. Y 1 más 1 fuera del diseño va a seguir siendo 2. Dentro del diseño va a ser 3. No esperes que sea 3 si no te apegas al diseño. La única manera de estar 100% seguro de que tú vas a tener éxito es que tú te apegues al diseño. ¿Dónde está el diseño? La palabra, hermano. La Biblia está llena de diseños. El arca, un diseño con medidas. El tabernáculo de Moisés, que para la otra vamos a hablar de eso. Un diseño con medidas, con cosas específicas. La familia, un diseño. Eso en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. La iglesia tiene un diseño. Cuando la Biblia habla de que la iglesia debe ser gobernada por 5 ministerios, es un diseño, no una moda. No una moda. Y resulta que hoy día vemos a varios, sí, es que les dio con los apóstoles. Lo dice la Biblia.
Y todavía dicen algunos, no, el maestro está pegado en la escuela dominical. No, 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 no. El maestro te va a clavar la palabra de Dios en el corazón. Martillazo tras martillazo te va a clavar la palabra del Señor el maestro. ¿Cómo eso de los profetas? No, no, no. Es diseño. Es diseño. ¿Quieres que te vaya bien? Apégate al diseño. ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio? Primero apégate al diseño y cásate. Y allí 1 más 1 va a ser 3 o más. Si no te casas, va a ser 1 más 1, 2. Pero hermano Freddy, ¿eso es lo normal? Sí. Pero yo sé que tú quieres vivir en lo sobrenatural y no en lo natural. Ok, ahora sí. Epafrodito el soldado. Filipenses 2:25. Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicias. La Nueva Biblia al Día dice compañero de lucha. La Torre Samad dice compañero de los combates. En la Castilian dice compañero de armas. La Kadosh dice soldado. La Martín Nieto la debería haber dejado al final. Porque la Martín Nieto dice compañero. O sea, la fatiga te la tengo garantizada, hermano. ¿Estamos para irnos ya o no todavía? No, todavía falta ya, perfecto. El cansancio te lo tiene garantizado la palabra, hermanos. Pero el que es compañero de fatigas se está moldeando como un colaborador fiel. El que está en las duras y en las maduras es el colaborador fiel. El que está en las buenas, pero también en las malas, es el colaborador fiel. El que está en las buenas y en las malas es un soldado. ¿Con quién el general cuenta? Con el soldado. Quedó pegado. Segunda de Timoteo 2:3, Nuevo Testamento de la Arca Fernández dice, como fiel soldado de Cristo Jesús. ¿Cuántos fieles soldados de Cristo Jesús hay aquí? A ver, hagamos una encuesta rapidito. Levánteme la mano si usted se considera un fiel soldado de Cristo Jesús. Hay algunos que no, ¿eh? ¿Sí? Entonces, el que no levanta la mano no es tan fiel. ¿O el que no levanta la mano no se considera soldado? Bueno, puede ser. Pero aquí estamos aprendiendo a hacerlo. Estamos aprendiendo a ser buenos colaboradores fieles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquel que se considera un fiel soldado de Cristo Jesús no se echa para atrás a la hora de las penalidades. Le decía que lo que está garantizado en la iglesia son las fatigas y también las penalidades. ¿Qué son penalidades? Rapidito. ¿Ah? Penas, problemas, tribulaciones, pruebas, castigos, etcétera, 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 etcétera. Está garantizado en este camino. Por eso es que necesita el hermano. Está garantizado que si tú necesitas a alguien vas a tener un hermano. Pero también está garantizado para el hermano que tú tienes que ser un buen soldado. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 3, pero ahora en la versión amplificada. Dice, toma, y entre paréntesis pone conmigo, tu parte de las penalidades y sufrimientos que estás llamado a soportar como un buen soldado de primera clase de Cristo Jesús. La versión amplificada es en inglés y hay que traducirla. Y la versión amplificada tiene la gracia de que toma lo literal, lo textual, y el traductor le agrega un par de ideas para que quede mejor, más redonda la aplicación. ¿Bien? Y aquí lo que hace, y me gusta esta versión porque aquí dice, toma
tu parte de las penalidades y sufrimientos. Eso significa que hay una cajita de problemas preparada para ti. Hay una cajita preparada que dice problemas y tribulaciones, enfermedades, escasez, y le pusieron una cintita y te la tienen guardada para ti. El que es soldado de verdad la va a tomar y la va a hacer frente. El que no es soldado le trata de hacer el quite a la cajita con cinta. ¿Se va fijando? Aquí nos vamos perfilando nosotros, porque hay veces que llegamos solamente a ser hermanos y somos el mejor hermano, pero no nos da para ser soldados. ¿Me va siguiendo esto? Según de Timoteo 2:4, el versículo siguiente en la versión de las Américas. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios. Faltaba algo ahí. ¿No me faltó? Ah, ya no está. El soldado en servicio activo, dice, no se enreda. Y enredar significa entretener. Entonces, el servicio, el soldado que está en servicio activo, usted está en un servicio activo. Usted todos los días tiene algo que hacer aquí. La iglesia, hermanos, no es un grupo, un club que se junta los fines de semana y ahí hacen lo que pueden. Es un organismo vivo diariamente necesitado de la presencia de Dios. Y es fácil enredarse, porque el sistema que hay afuera está armado para que usted se enrede. Está armado allá afuera para que usted se entretenga. Hoy día más todavía que antes con las redes sociales. ¿Usted ha visto cómo pasa de rápido el tiempo con el celular? ¿Cuántos van al baño con el celular? No me deje solo en esta porque no la compro. ¿Ha hecho la prueba de ir sin el celular? Oh, tremendo, hermano, cómo pasa el tiempo de lento sin el celular. Usted agarra el celular, abre las redes sociales, pasaron 20 minutos así. Y tiene a la señora tocando, ya, po, ¿estás vivo? Porque con el celular, de verdad. ¿Qué pasó acá? Algo está conversando. Habla, Señor. Porque el sistema está armado para entretenernos. El sistema general, me refiero afuera, está armado para que nos enredemos en entretenciones vanas. Es malo, hermano Freddy, es que no es que sea malo, pero es vano. Es inútil. Es entretención de lo que no queda nada. Pasar el scroll para arriba, de verdad, ¿queda algo? ¿Ganamos plata con eso? No. Alguien dejó de cocinar por estar en scroll. Alguien dejó de ir a comprar pan. Dejamos de hacer cosas útiles porque le compramos las entretenciones al sistema. Entonces, no nos enredemos, hermanos. Porque tenemos un foco. Tenemos que tener como iglesia un foco. Un foco. Que es que el Señor nos viene a buscar y nosotros tenemos que estar listos. El Señor nos viene a buscar y no te va a preguntar, hermano, ¿tienes toda tu ropa lista? No, Él viene y es un zarpazo. El zarpazo no es que te pide así, ¿te puedes poner de pie? No. Te va a agarrar. Y el que estaba listo, estaba listo. Entonces aprendamos a ser soldados. A soldados en servicio activo. No servicio pasivo, servicio activo y que no se enreda. Que está enfocado en lo que realmente es importante. No se enreda. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Y cuando vamos a ver los negocios de la vida diaria,
viene del griego pragmateia, y pragmateia, de allí viene la palabra práctico. Alguien que es pragmático es alguien que está preocupado del día a día, de la cosa logística diaria. Y resulta que el que es soldado, el que es parte de la iglesia del Señor, no tiene que tener su mirada puesta aquí, en la tierra. Vivimos aquí, pero no somos de acá. Mentalidad de peregrino tenemos que tener. ¿Cuál es esa mentalidad de peregrino? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Había una mujer que miraba al suelo toda su vida, encorvada, y tenía su mirada pegada al suelo. Tenía clarito cuántas piedras habían en una cuadra, porque lo único que sabía ver era el suelo. Figura del que tiene su mirada puesta en las cosas de acá. El Señor la sanó. Yo le pregunté si se puede uno imaginar cosas aquí. ¿Usted se imagina qué es lo primero que hizo esa mujer cuando el Señor la sanó? ¿Ah? No sé si cuadra con lo que usted piensa, pero yo creo que lo primero que hizo fue mirar el cielo. Entonces usted y yo tenemos que aprender a vivir mirando el cielo. Eso le va a evitar vivir en esto de enredarse en el mundillo. Porque si está mirando por arriba, va a estar enfocado en lo verdadero, en lo real, en lo glorioso que es la presencia de Dios. Alguien que me diga amén aquí. Esto del soldado está enmarcado en una evolución. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Está enmarcado en una evolución. La Biblia está llena de evoluciones, hermano. Y de repente el Hijo de Dios como que le tiene miedo a esa palabra evolución. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál era el primer nombre de Eva? ¿Ah? Varona. ¿Y antes? ¿Ah? Antes de varona. ¿Estamos correctos? Eva, antes de llamarse Eva, se llamaba varona. Perfecto. Pero el primer nombre de la mujer, ¿cuál fue? ¿Ah? No, tampoco. No, tampoco. Se vale no saber, hermano. Pueden decir, no, la verdad no sé, hermano. Pero no me invente, pues. Génesis capítulo 5, verso 2. ¿Qué dice? Génesis capítulo 5, verso 2. ¿Quién lo tiene? ¿Ah? ¿Ya? ¿Y después qué dice abajo? Leámoslo con más tranquilidad. La última frase. ¿De quién es? ¿Cómo se llamaba la mujer al principio? Adán. Y llamó el nombre de ellos Adán. Después de Adán, a la mujer le cambian el nombre y efectivamente se pasa a llamar varona o isha. Es lo mismo. Y después Adán le cambia el nombre a Isha y le llama Eva porque fue madre de todos los vivientes. O sea, antes de Eva ya tenía otros nombres porque evoluciona. Ok, el hombre
permítame decirle algo, hermano. El hombre tiene más estaciones que pasar. El hombre desde Adán va a Gulgolet, de Gulgolet pasa a Aish, tienes razón, Gulgolet, hasta llegar, pasa por Geber, hasta llegar a Giborim. Hermanos, el hombre tiene que evolucionar más que la mujer. Yo pensé que la mujer se iba a alegrar más. Porque el hombre... ¿Se puede pensar en esta iglesia? ¿Sí? Esto no es doctrina. Pero yo creo que el hombre es una creación que la mujer. El hombre es una creación un poquito más abajo que la mujer. ¿Por qué la mujer puede hacer 5 cosas y el hombre una? ¿Ha escuchado el tema ¿cómo se llama? De la no me acuerdo el nombre, pero de la capacidad de la mujer para captar cosas que el hombre no. El sexto sentido. El sexto sentido el hombre no lo tiene, hermano. Usted sabe, nos mandan a cuidar la olla. ¿Qué hacemos? Cuidamos la olla. Pero, como el hombre es de una creación un poquito más para abajo que la mujer, a la mujer le dieron más habilidades que al hombre, a la mujer la pusieron bajo el hombre. Porque si no, la mujer se habría comido con zapatos al hombre. Por eso a la mujer que tiene capacidades más desarrolladas que el hombre, la pusieron en sujeción. Y ahí se están sonriendo los hermanos ahora. Antes no les sacaba sonrisas, pero ahora se están sonriendo, ¿cierto? Por esas razones que el Señor los tuvo que ordenar. Además de que fue la mujer la que pecó y la que hizo caer al hombre. Eso lo dice la Biblia, hermano. Por eso es que la mujer la dejó bajo la sujeción al hombre. Pero no para que el hombre se enseñoree de ella. Si hay un montón de cosas que el hombre solo no puede hacer, necesita la ayuda idónea. Por eso es que es orden esto. Por eso es que es necesario que entendamos lo que la Biblia dice para que nos cuadremos. Cuando en una casa la mujer manda, la cosa va a andar mal. Timoratos los amenes de los hombres. Y el que quiso decir amén, porque hay varios que no dijeron amén. No, pero hablando en serio, cuando la mujer manda, no es el diseño. No es el diseño. Y a esa casa no le va a ir bien. Necesariamente el hombre tiene que ser el dueño de casa. Pero hermanos, tenemos hombres que lo único que le dicen, vieja, hazte cargo tú. No me voy a meter en los permisos, va a verlo tú. No, pues si esa es tarea nuestra. Entonces, cada uno, como un relojito, cada pieza tiene su función. Y cuando cada pieza tiene su función y la ejecuta bien, el reloj funciona. Si no, no. Entonces, ¿queremos éxito? Yo estoy seguro que sí. Apeguémonos a la palabra de Dios. Apeguémonos ahí, porque ahí, en ese orden establecido en la palabra, sí vas a tener éxito. ¿Sí? Nos quedan 2 más. Perdón. Estaba hablándole de esto. Y entre medio aparece otra evolución. Nosotros pensamos al tiro en el soldado, pero esto parte en ser labradores primero. ¿Dónde aparece eso, hermano Freddy? En lo que está en negrito. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 6. Es una evolución que pasa del labrador, pasando por el atleta, llegando al soldado.
No se llega a ser soldado de buenas a primeras. No se puede. Primero tengo que ser labrador. Fíjese, y con esta ya terminamos. ¿Quién pasa de labrador a atleta? El labrador hace sus cosas solo. Es autodidacta. Aprende solo de clima, aprende solo de semilla, aprende solo de tierra. El atleta necesita un entrenador, si lo quiere hacer en serio. En lo espiritual, ¿quién sería el entrenador? No. El pastor. Cuando tú aceptas que necesitas ayuda pastoral, cuando tú aceptas que necesitas un pastor, estás pasando de ser labrador a atleta. Y no atleta de fin de semana, el guatón que sale a correr un rato y se cansa. No, el tipo que corre en serio es el que toma entrenamiento, el que toma consejo. Pero este atleta tiene que saber que el próximo paso es ser soldado. El soldado, ¿en qué lugar está? Habla Padre. Yo cuando entré vi eso apagado. Después lo prendieron, se ve hermoso. Este es el lugar santísimo. Y si en este lugar hay un lugar santísimo, es porque tiene que haber soldados. No atletas, menos labradores. Soldados. Cierra tus ojos. Hermano Freddy, nos quedan 2 más todavía. Sí, pero eso lo vamos a ver en la próxima vuelta. ¿Le parece? La dejamos guardada. Cierre sus ojitos. Póngase su velo. Si lo anda trayendo. El velo es diseño también, hermanos. El velo es diseño. Dele gracias al Señor un momento. Si quiere levanta sus manos, si quiere se arrodilla, pero sí mantenga un tiempo sus ojos cerrados para darle gracias al Señor, para decirle: Señor, es tu palabra la que nos ha golpeado el corazón, es tu palabra, Señor, la que nos invita, nos guía, nos ilumina. Es tu palabra, Señor, la que nos muestra el diseño. Y hoy día, Señor, vemos hijos tuyos pidiéndote, Espíritu Santo, que tú martilles en nuestro espíritu esa palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser colaboradores, pero no cualquier tipo de colaboradores, un colaborador fiel. Fiel, Señor, a tu palabra, fiel a ti, fiel, Señor, a mi cobertura, fiel, Señor, a los principios que tu palabra están clavándose, Señor, en nuestras mentes. Fieles a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, que esta palabra siga calando en nuestras mentes. Que esta palabra, Señor, no solo se quede en nuestro pensamiento. Si bien es parte de la evolución de la palabra en nosotros, Padre, lo más importante es que esta palabra la vivamos. No solo la aprendamos de memoria, sino que la logremos vivir. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día, Señor, nos presentamos con manos alzadas, dándote gracias, Espíritu Santo, porque tú has estado en medio de nosotros. Te ruego, amado Espíritu Santo, que esta palabra que no logré explicar bien hoy, seas tú, Señor, sellándola. Seas tú, Señor, asegurando, Señor, que cale profundo en el espíritu de mi hermano. Que no quede solo en la mente. Que no quede solo, Señor, en una neurona, sino que llegue al espíritu. Y, Señor, que con esta palabra salgamos hoy día más espirituales, basados, Señor, en tu palabra. Hoy día la única manera de ser espirituales, Señor amado, es apegándonos a lo que está escrito. Hoy día, Señor, presentamos nuestras manos abiertas, dándote gracias. Dale gracias un momento al Señor. Dándote gracias, Señor. Porque este pan, Señor, lo vamos a comer. Este pan lo vamos a saborear. Este pan vamos a permitir que llegue a lo profundo
para que sea nuestro espíritu el fortalecido. Y en la medida que se fortalece mi espíritu, mi alma va a